Hola amigos, les habla Eximar González en representación del grupo número 3 de informática. En este tutorial les voy a enseñar cómo realizar una base de datos en Access 2016. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al icono de inicio, buscar nuestro programa. Aquí nos van a aparecer dos documentos. Vamos a seleccionar el primero que dice base de datos de escritorio en blanco. Nos va a aparecer un recuadro. Tenemos que colocar el título de nuestra base de datos. Recordemos que una base de datos funciona como un almacén que guarda grandes cantidades de información. Le damos en crear y nos aparecerá esto. Vamos a colocar el cursor en tabla número 1, le damos guardar y colocamos el nombre de nuestra primera tabla. Recordemos que una tabla funciona como un modelo ya predispuesto donde tenemos que simplemente introducir los datos. Vamos a otra vez colocar el cursor encima del cliente de la tabla, vamos a vista diseño y ya podemos introducir los nombres del campo, los tipos de datos y la descripción, que es algo opcional. El primer campo se llamará cédula, el segundo será nombre, el tercero el email, el cuarto la dirección y el quinto será teléfono. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque es más fácil. Ya aquí pasaremos a los tipos de datos. Mi primer dato aparece como autonumeración, pero en realidad será texto corto. Aquí aparece una infinidad de tipos de datos. Aparece texto largo, número, fecha, hora, moneda, autonumeración, sí o no, el hipervínculo, datos adjuntos, calculado, asistente para búsqueda. Pueden usar el que ustedes quieran, yo uso texto corto. Aquí en la parte inferior me aparece el tamaño de campo. Yo aquí voy a colocar que voy a usar 5 píxeles nada más. Después me aparece nombre, píxel, son 100 píxeles que voy a utilizar. El email también quedará como texto corto. Aquí voy a usar 150 píxeles. En dirección ya tiene previsto 255 píxeles, lo voy a dejar así. Y en teléfono usaré solamente 100 píxeles. Todos en realidad se quedaron como texto corto. Ya que tengo esto, coloco el cursor encima de la tabla, le doy un clic derecho y le doy a guardar y automáticamente se guarda la tabla. Pasamos a la segunda tabla, me voy a la ficha crear, doy un clic al icono de diseño de tabla y comienzo a introducir los campos. Aquí mi primer campo será código. El segundo será cliente. El tercero será área. Fecha será el último. En código vamos a colocar el tipo de dato numérico. Aquí en tamaño de campo se queda como entero largo. En cliente quedará como texto corto y le pondré 15. ¿Por qué? Porque este campo aquí como cliente se va a relacionar digamos un poco más adelante con el campo cédula y necesito que ambos tengan la misma cantidad de píxeles. Aquí lo colocamos como 15 píxeles. Pasamos al próximo campo que es área, lo dejaremos como texto corto y le colocaremos 100 píxeles. Ya aquí en fecha nos vamos al tipo de dato que se llama fecha hora y dejaremos el formato en blanco. Aquí hacemos la clave principal será código. Simplemente coloco el cursor encima del campo, lo selecciono y selecciono el icono que dice clave principal. Ya aquí coloco el cursor encima de tabla, lo guardo, coloco el nombre de mi segunda tabla y le doy a aceptar. Aquí hago lo mismo, voy a la ficha crear, me voy al icono de diseño de tabla, le doy clic y empiezo a introducir los campos de mi tercera tabla. Código, primer campo, descripción, el segundo y por último será fecha. Aquí el tipo de dato de código, al igual que el anterior, será número, numérico. Dejo que el tamaño de campo como entero largo. Descripción la dejaré como texto corto. Le coloco 100 píxeles y aquí colocaré fecha hora y dejo el formato en blanco. Mi clave principal será código,
Simplemente selecciono el campo y le doy en clave principal, coloco el cursor encima de tabla, le doy guardar e introduzco el nombre de mi tercera y última tabla. La guardo y ya me aparecen todas mis tablas. Aquí vamos a cerramos y las abrimos auto otra vez. Aquí vamos a comenzar a llenarla. Vamos a colocar solamente 3 clientes para poder pasar al siguiente paso. Aquí podemos poner un poco más grande los campos, simplemente seleccionamos un lateral, arrastramos y ya se corre un poco más grande. Aquí pasamos al segundo cliente, hacemos lo mismo, llenamos todos los datos que nos piden. Y el número de teléfono. Aquí colocaremos el último cliente. Se borró todo. Y colocamos los últimos datos. Ya que tenemos esto, tenemos nuestra primera tabla llena, pasamos a la segunda, que es registro. Colocamos el código. El cliente, aquí tenemos que colocar el número de cédula, que fue lo que les dije anteriormente. El área, que es a donde se dirige su digamos, su reclamo, puede ser su reclamo, su sugerencia, su felicitación, una queja. En este caso vamos a colocar que será en el área de servicio al cliente. Y le colocaremos la fecha, vamos a colocarla del 8. Pasaremos al segundo cliente. Aquí el área será compra. La fecha la colocaremos que fue del 10. Aquí el último cliente que tenemos en esta tabla. Digamos que esto se dirigió al servicio a domicilio.
la fecha la dejaremos ahora. Aquí podemos agrandar los campos. Pasamos a la última tabla que dice descripción del registro. Aquí colocamos el código. Este código tiene que concordar con los códigos de la segunda tabla. Colocamos el 01358, la descripción, colocamos el primero, será una felicitación, y la fecha, esta la colocamos aquí del 8. Tiene que concordar tanto el código como la fecha. El segundo cliente, ponemos que será una queja. Esta queja es del 10. Y el último cliente que tenemos en nuestra tabla, como que será una sugerencia, y esta de la fecha actual. Bueno, aquí ya tenemos nuestras tablas llenas. Simplemente lo que tenemos que hacer es guardar cada una para que no se nos borre ningún dato. Ya que tenemos eso, las podemos cerrar y pasaremos al siguiente paso, que será relacionarlas entre ellas. Cabe destacar que para poder relacionarlas lo que tenemos que hacer es tener todas las tablas cerradas. Nos vamos a la ficha de herramienta de base de datos, nos vamos al icono de relaciones. Aquí tenemos que seleccionar las tablas que vamos a relacionar. En este caso las relacionaremos todas. Las seleccionamos, le damos agregar y aquí cerramos. Aquí esta tabla me aparece como si fuera la segunda, pero en realidad es la tercera. ¿Por qué me aparece así? Porque aquí digamos que se organizan alfabéticamente. Por eso me aparece de segunda, pero en realidad es la tercera. Para poder relacionarlo, lo que tenemos que hacer es ya tener previstos los campos que vamos a relacionar entre las tablas. Yo, por ejemplo, voy a relacionar mi primer campo, que es cédula, con el segundo campo de la segunda tabla, que es cliente. ¿Qué hago? Selecciono el primer campo, que es cédula, lo arrastro y lo coloco encima del campo de la segunda tabla. Me va a aparecer este recuadro que dice modificar relaciones. Voy a seleccionar la opción que dice exigir integridad referencial y actualizar en cada de los campos relacionados. Lo que me quiere decir la primera opción es que al exigir integridad referencial es que un campo no tiene por qué ser exactamente igual al otro. La segunda opción dice actualizar en cada de los campos relacionados, que al de tener dos tablas relacionadas, ya al yo cambiar un dato de esta tabla, se cambiará automáticamente en la otra. Aquí le damos crear y ya tenemos nuestro primer vínculo o nuestra primera relación entre ambas tablas. Haremos lo mismo con la segunda tabla y la tercera. Aquí relacionaremos los primeros campos de ambas tablas. Selecciono, arrastro y lo pongo encima del campo. Aquí voy a hacer lo mismo, selecciono las mismas opciones. La última me dice eliminar en cascada los registros relacionados. ¿Qué quiere decir? Que yo al eliminar un registro de una tabla, se eliminará automáticamente en otra tabla con la cual esté relacionada. Esto no lo seleccionaremos, sino que le daremos crear y ya tenemos las tablas relacionadas entre sí. Ya que tenemos esto, vamos a cerrar. Aquí me parece que desea guardar los cambios de diseño entre relaciones. Sí. Ya que tenemos eso, bueno, ya tenemos las tablas. Ya cumplimos con el objetivo de insertar, modificar y eliminar datos. Ya tenemos las relaciones. Vamos a pasar a enseñarles cómo crear una consulta. Nos vamos a la pestaña de crear. Damos clic en el icono que dice asistente para consulta. Me va a aparecer este recuadro. Aquí me aparece una serie de opciones una serie de opciones de asistente en cuanto a consultas. Vamos a seleccionar la primera que dice asistente para consulta sencilla. Me aparecerá este recuadro. Aquí donde dice tabla, voy a seleccionar la tabla que quiero utilizar. En este cambio usaré la primera, que es cliente. Aquí me aparece campos disponibles, que son los campos que están disponibles en esa tabla. Aquí yo lo seleccionaré todo
Le doy en siguiente. Aquí me pide el título de la consulta. Yo pondré consulta 1 y le daré finalizar. Tengo mi consulta lista. Como pueden ver, la consulta ya está predispuesta con todos los datos de la tabla cliente. Si yo fuera a seleccionar de la tabla de inscripción de registro, apareciera con los campos que están en esa tabla. Ya que tenemos nuestra consulta lista, recordemos que una consulta sirve para la creación de tablas. Esta se usa cuando se necesita copiar los datos de una tabla, archivar datos o guardar el resultado de una consulta como una tabla. Ya que tenemos aquí, vamos a pasar a crear los informes. El informe se encuentra en la misma pestaña de crear. Vamos a buscar el icono que dice, que se encuentra aquí en pequeñito, asistente para informes. Le damos clic ahí y aquí me pide exactamente lo mismo, que seleccionemos una tabla. En este caso será la misma tabla, pero aquí solamente colocaremos la cédula y pongamos que el email. Solamente colocaremos esos dos datos. Le damos siguiente. Aquí me aparecen estos dos que fueron los que les seleccioné. Aquí me aparece de manera ascendente. Le damos clic. Aquí sí me parece que es en columnas o tabular. Yo lo dejaré como tabular. Le doy siguiente. Aquí me pide el título del informe. Yo lo dejaré como informe 1 y le daré finalizar. Aquí ya tengo mi informe. Como ven, solamente me aparece la cédula de los clientes y el email. ¿Para qué me sirve un informe? Esto dice que tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para tener una copia impresa de datos existentes en base de datos, aunque existen otras posibilidades interesadas como la generación de archivos en formatos PDF. Ya que tengo esto, bueno, aquí he cumplido con los objetivos, que era insertar datos, eliminarlos y modificarlos, con las relaciones, con las consultas y los informes. Aquí tengo que guardar esto, simplemente le doy aquí, guardar, y está guardado. Lo cierro, pueden ver, para buscar las relaciones, simplemente le damos igual, aquí están las relaciones. Están las tablas con los diferentes tipos de registro. Está la consulta. Están los informes. Consulta, registro, descripción, cliente, relación. Ya aquí tenemos todos los requisitos. Simplemente cerramos y se guardará en la carpeta que anteriormente solicitamos. Bueno, y espero que con este tutorial hayan aprendido cómo realizar base de datos en Access.